Bienvenidos a The Rose of Sharon, sana con fe y amor. Gracias por ser parte de este canal. Recientemente les compartí un video que les voy a dejar en la descripción, por si no lo han visto, sobre los beneficios y las bendiciones que tenemos al ser hijos de Dios. Cómo al convertirnos hijos legítimos de nuestro Padre Celestial, se nos abre una gran posibilidad de bendiciones. Cuando logramos identificarnos con esa verdadera identidad que tenemos ahora, como hijos de la luz, como hijos en Cristo, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Y pues hoy les voy a compartir cómo tenemos nosotros que comportarnos. Vamos a aprender en este mensaje de qué manera debemos nosotros como hijos de la luz, como hijos de Dios, comportarnos. Porque si bien es cierto, tenemos muchos beneficios al ser hijos de Dios que nuestro Padre nos quiere dar, nosotros también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues como les mencionaba en el video anterior, conociendo la palabra de Dios, porque esa es la guía que nuestro Padre Celestial nos da para saber lo que nos corresponde por derecho divino como hijos de Dios, pero también las responsabilidades que nosotros tenemos como hijos, para saber de qué manera debemos ser luz para los que nos rodean y de qué manera comportarnos. Y nos vamos a basar en Efesios 5. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ese es el versículo 1 y 2. Estamos hablando del amor al prójimo, de cómo nosotros debemos mostrar amor a nuestro prójimo, que es ese segundo gran mandamiento que el Señor nos da. La manera en que debemos comportarnos de una manera amorosa con nuestro prójimo, que es tan difícil, ya que hay circunstancias que se dan con los vecinos, en el tráfico, en el banco, un montón de situaciones en el trabajo que se nos hace difícil poder comportarnos con amor. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que reconocer esa identidad de Dios para poder ser luz hacia esas otras personas y poder llevar una vida de amor. En el versículo 3 continúa, del 3 en adelante. Entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Aquí en este versículo 3 nos está poniendo la impureza sexual, y ni siquiera estamos hablando de cometer impureza sexual, sino de hablar, aún mencionar la inmoralidad sexual se convierte en una inmundicia, en un pecado para nuestra vida. Y lo pone al mismo nivel de la avaricia, es decir, que esas personas que se dan golpes de pecho diciendo yo no fornico, yo no adultero, yo no participo de la inmoralidad sexual, pero tienen el dinero en el centro del corazón y de su vida, pues están cometiendo el mismo pecado, es decir, es equivalente. Porque la avaricia también se vuelve un ídolo en nuestro corazón. Y pues en el versículo 4 continúa, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, que nuestro vocabulario sea un vocabulario de acción de gracias para alabar a Dios, para hablar el bien y no estar con chistes groseros, ni malas palabras, ni cosas vulgares que a veces, ay no, si es que qué chistoso, yo solo lo escuché del otro y me pareció muy divertido. Está siendo partícipe y eso no es parte de ser un hijo de Dios, un hijo de la luz. Eso no es agradable al Espíritu Santo. Cuando haces eso, cuando hacemos eso, apagamos los frutos del Espíritu Santo y vamos perdiendo esos derechos que nos corresponden como hijos de Dios. Estamos bloqueando esas bendiciones que nos toca como herederos del Altísimo, porque ya no estamos identificándonos como hijos de la luz, sino que volvemos a ser parte de las tinieblas, volvemos a caer en esa oscuridad. Entonces es importante pedir cada día que el Espíritu Santo nos fortalezca para que nos ayude a vencer esa mala inclinación de no ser parte de esa idolatría y de ese mal hablar, ¿verdad? En el versículo 5 continúa, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia.
así que no se hagan cómplices de ellos. Eso es del 5 al 7. Es decir, idólatra, nos dice en el versículo 5. Idolatría, esa inmoralidad, esa avaricia se vuelve idolatría. Así que si tú no estás en inmoralidad sexual, la inmoralidad sexual, ahí entra absolutamente todo lo que se sale del plan de Dios, que es un hombre y una mujer casados en matrimonio. Y todo lo demás pues se convierte en una inmoralidad sexual. Y la avaricia, tener ese ídolo del dinero en nuestro corazón, estar siempre, ¿verdad?, amando el dinero o buscando el dinero o completamente preocupado del dinero, cuando realmente Dios nos ha dicho que no debemos de preocuparnos por el qué vamos a comer, beber y vestir, porque el Señor se encarga que debemos de buscar el reino de los cielos. Y pues nuestra naturaleza humana nos lleva a preocuparnos. Lo veíamos en el Éxodo, ¿verdad? Cuando el Señor les dice que les va a dar pan del cielo, el Señor les dice que el maná se los daría todos los días y que no podían acumular, porque Él quería que tuvieran fe que Dios les iba a proveer. Sin embargo, habían personas que agarraban más para un día. El único día que podían agarrar más era el sábado, porque era día de Shabbat. Entonces descansaban. Pero los otros días solo podían tener para un solo día. ¿Qué pasaba con el maná? Estaba pudriéndose, se ponía mal. No, aunque lo acumularan, se les echaba a perder. Entonces ahí tenemos que entender que Dios no quiere que tengamos ídolos en nuestro corazón de ningún tipo. Y aquí en el 7, miren esto, no se hagan cómplices de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros no estamos cometiendo directamente el pecado, pero estamos siendo cómplices. En el caso que estamos en un matrimonio en que nuestro esposo está siendo parte de inmoralidad sexual y nosotros nos volvemos parte de ello, consintiéndolo, teniendo relaciones sexuales, cuando sabemos que hay inmundicia por ahí. Y mucho más si no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales. O estamos siendo partícipes de las personas que están diciendo grosería, vulgaridades, diciendo chistes y ay, es que qué divertido, pero yo no lo digo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque un hijo de la luz no puede ser partícipe de esto. Si estamos siendo débiles en este sentido, si estamos tambaleando y no queremos hacerlo porque sabemos que eso ya no es parte de nosotros, pues pedimos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo se debe pedir a diario para que el Señor nos fortalezca, para que podamos vencer esa carne que nos está queriendo arrastrar a las tinieblas de la cual antes éramos partícipes. En el versículo 8 continuamos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Ese es del 8 al 11. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, al Señor, que nos ilumine a través de su Espíritu Santo para que podamos tener esos frutos del Espíritu Santo vivos. Y de esa forma estar llenos de la luz de Dios y así caminar en bondad, justicia y verdad. De esa forma también el Espíritu Santo nos revela qué le agrada al Señor. Aquí nos está diciendo el Señor claramente lo que no le agrada y de lo que no podemos hacer parte. No podemos ser parte de la oscuridad, pues ahí no va a morar el Espíritu Santo. Y si tú quieres ser bendecido y quieres esa herencia como hijo de Dios, no puedes ser parte de la oscuridad ya más. Porque entonces ahí no va a morar la luz, va a morar las tinieblas, le vas a abrir nuevamente la puerta así de par en par, mire, pase adelante al maligno, al mal, a la oscuridad. Bueno, ¿y qué pasa si ya caímos en esto una y otra vez a pesar de que hemos sido reconocidos como hijos de Dios y queremos caminar en la luz?
pues nos volvemos en arrepentimiento hacia nuestro Padre, un verdadero arrepentimiento, comprometiéndonos a no volver a caer, pero pidiendo la ayuda. Señor, yo me comprometo a no caer, pero mi carne es débil, yo necesito que tú me ilumines con tu Santo Espíritu para que los frutos del Espíritu Santo se aviven en mí, yo no vuelva a caer en esta inmundicia. El Señor va haciendo los cambios. Cuando el Espíritu Santo va tomando control de tu vida, lo que te parecía tan agradable del pecado ya no va a ser tan agradable después. Ya no te vas a sentir cómodo haciendo, diciendo o siendo parte de cosas que antes podías ser parte de y que te entristecían, pero que lo hacías igual. Ahora ya no hay una incomodidad que el Espíritu Santo que está redarguyendo en ti ya no te permite ser parte de, ya no te agrada ser parte de esa oscuridad. Y pues continuemos en el 12, en el versículo 12. Estamos leyendo el capítulo 5 de Efesios. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es del 12 al 14. Y pues yo te digo hoy, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, para que ya no estés en ese letargo de querer ser parte de la luz, pero seguir participando de las tinieblas. Somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesucristo como el Rey y Señor de nuestra vida, que nos lleva al Padre, que nos hace herederos de todas esas bendiciones que queremos para nuestra vida y que ya no queremos ser parte de la inmundicia, porque la palabra dice que si encuentra el Señor inmundicia en nuestro corazón, pues nuestras oraciones no son respondidas. Aparte de que le abrimos la puerta al mal para que esos derechos legales del enemigo vengan a destruir o a bloquear esas bendiciones que Dios te quiere dar como hijo legítimo del Altísimo. Continuemos leyendo en el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Pidamos sabiduría a nuestro Padre Celestial. Sabiduría y entendimiento para llevar nuestra vida en rectitud, para saber qué decisiones tomar, para saber de quién alejarnos y de quién mantenernos cerca. Que sean personas que nos puedan edificar y que de la misma manera nosotros podamos edificarlos a ellos. Entonces cada mañana, Señor, yo me abro a que solo el Espíritu Santo sea el que guíe mis pensamientos. Me abro a la luz del Espíritu Santo para que solo Él guíe cada una de mis decisiones y pedir que el Señor nos dé esa sabiduría. Continuamos en el versículo 16 en adelante. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Estamos pasando por tribulación grande. Se están viendo en una gran cantidad de lugares una destrucción que no habíamos visto jamás. Desde el COVID no hemos tenido descanso, han habido terremotos, inundaciones, han habido guerras, cosas terribles. Bueno, los incendios de Hawái, recientemente en Libia, más de 10,000 desaparecidos, con algo que uno ve las imágenes y dice, esto no es posible, es casi imposible no sentirse en aflicción. Y es cuando ahí activamos nuestra fe. Entonces, son días malos, sabemos que este es el principio del fin de estos tiempos. Los que conocemos de la palabra de Dios, todos los que no son creyentes, que son parte del mundo, pueden buscar explicaciones y dicen que esto, que lo otro, bueno, unas teorías que de verdad son increíbles, pero los que somos creyentes sabemos que se está cumpliendo al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice. Entonces debemos de aprovechar este tiempo, envolvernos a nuestro Padre Celestial con un arrepentimiento, para hablar sabiduría, para llevar gratitud, para llevar luz a los que están en tinieblas y no saben qué hacer en estos momentos de aflicción. Poder llevar esa palabra de aliento a las personas y también compartirles cuál es la voluntad del Señor para la vida de ellas.
para que esas personas no busquen huir de su realidad porque no pueden soportar el dolor. Esa es otra cosa que he estado viendo yo de una droga que ha salido, no me acuerdo, fetanil o no me recuerdo el nombre, que se está dando en países del primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá. Es una crisis espantosa de esas drogas porque la gente no sabe cómo lidiar con el dolor, porque no saben que son hijos que pueden ser hijos de Dios y reconocer su identidad, porque han pasado cosas tan dolorosas que quieren huir de su realidad. Entonces, esto viene aquí en el versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ahí entran las drogas también, obviamente, ¿verdad? Que llevan al desenfreno, a huir de la realidad. Y aquí es lo que yo les decía en el versículo 19 y 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar, en cantar salmos, himnos y canciones espirituales, llenar nuestra vida de el amor de Dios, alabándolo y agradeciéndolo, porque de esa forma estamos haciendo a Dios el Rey de nuestra vida. Porque ahí vamos queriendo ser hijos de Dios y recibir todas las bendiciones. Ay, no, si yo quiero estar en prosperidad, por eso quiero ser hijo de Dios. Yo quiero que mi matrimonio esté bien, por eso quiero ser hijo de Dios. Yo quiero casarme y tener un hombre maravilloso. Pero no queremos cumplir con nuestras responsabilidades. Si les decís, haced los salmos, recitad los salmos y ofrecele al Señor, cantá himnos de alabanza, escuchá alabanzas, música cristiana, habla con gratitud, deja de decir malas palabras, pues hasta se ofende la gente, ¿verdad? No, yo sí, yo así soy, Dios así me ama. Y es que Dios así me hizo, pues. Entonces ahí no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como hijos. Entonces, ¿cómo queremos recibir las bendiciones de nuestro Padre? ¿Cómo queremos abrirnos únicamente a la verdad de Dios? Por eso debemos pedirle a nuestro Padre cada mañana que sea el Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que sea el Espíritu Santo dándonos esa sabiduría, porque esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da va a ser más valiosa que cualquier riqueza que puedas llegar a tener, porque es ahí donde vas a poder estar fortalecido en fe en estos momentos de tribulación que estamos pasando, donde uno no sabe si va a regresar con vida a su casa, donde uno no sabe qué es lo que le va a pasar en la noche cuando está durmiendo y de repente cae una lluvia. Por eso debemos de buscar con fe cuál es el camino de la verdad y poder llevar esa luz a los que nos rodean, para poder aplacar todo ese temor también que pueda llegar a nuestra vida, todas esas tinieblas y toda esa oscuridad, y dejar de pensar tan egoístamente, que solo queremos recibir y recibir de nuestro Padre y solo estamos pidiendo, pidiendo y pidiendo. Padre, ¿cuál es el propósito que tú tenés para mi vida en este mundo? En este mundo que está pasando tribulación, Señor, ¿qué me toca a mí para llevar luz a los demás? En vez de estarle diciendo al Señor toda la lista de cosas que querés, que está bien, pero primero busca el reino de Dios. Primero busca y encontrá tu propósito y trabaja para ello, y después lo demás vendrá por añadidura. Este es el mensaje que les traía. Si les gustó pueden compartir, darle like, suscribirse al canal si no lo han hecho y pues también ser parte de nuestros talleres de sanación, porque con un corazón herido no podemos conectar con nuestro Padre, no podemos ser luz tampoco para los demás. Así que únanse a los talleres, pueden buscarlos en el canal. También se los dejo en la descripción y les deseo muchas bendiciones.